Buenos días a todos. Bienvenidos al acto de celebración del 25 aniversario de Educación y Gestión, que es la celebración de 25 años de servicio a la educación. Gracias a todos por acompañarnos en este momento tan especial para todos nosotros. Gracias a los centros, a los miembros de la Asamblea de Escuelas Católicas, gracias a los miembros de la sede nacional, de las autonomías, de las asociaciones provinciales, a todas las instituciones que nos acompañan, asociaciones y empresas. Cito, por orden alfabético para no olvidarme a nadie en este momento, a CADE, Alcora, AMPE, Banco Popular, a la Confederación de Antiguos Alumnos de Escuelas Católicas, a CANAE, a CEAPA, a CEEC, gracias Guy Sederlas por venir desde Bruselas, a COE, COFAPA, CONCAPA, CONFER, el Consejo Escolar del Estado, bienvenido don Francisco López Rupérez, Fomento de Centros de Enseñanza, Comisiones Obreras, FEMSA, FTUGT, Fraternidad Muprespa, FESIE, a las fundaciones de escuelas católicas, a la Fundación Europea Sociedad y Educación, a la Fundación Tripartita, al Grupo SM, MacYadra, OIEC, bienvenido Ángel, a UECOE y a USO. Espero no haberme olvidado de nadie, de verdad, discúlpenme si lo he hecho. Sois muchos, somos muy afortunados al estar tan bien acompañados en este momento de tantos amigos y compañeros de viaje. Muchas gracias a todos. Rememoramos hoy aquel 24 de junio de 1989, en que se constituía formalmente en Madrid la Confederación de Centros, Educación y Gestión, después de que la Asamblea de FERE tomase la decisión de crear una nueva patronal. Desde entonces, FERE, ahora FERECECA, y Educación y Gestión han recorrido juntas caminos a veces inciertos, a veces difíciles, pero siempre con una misión y con una visión claras. Siempre un camino de servicio educativo que se conjugó definitivamente con el verbo nosotros a partir de la unión funcional y la creación de escuelas católicas. Dice un compañero de la casa que Educación y Gestión es patronal y matronal y que por eso los fundadores de tal patronal y matronal tenían claro que la educación iba en primer lugar y la gestión en segundo. Sabían que ese binomio no era fácil de conjugar en un mundo donde el sentido empresarial avanzaba de forma arrolladora. Había que encontrar el equilibrio y la ponderación. Además, un equilibrio que estuviese en consonancia, por supuesto, con el espíritu cristiano que durante siglos había imperado en nuestro estilo educativo. Nuestro móvil no ha sido otro que servir a las familias y a sus hijos, a la sociedad, dentro de esta parcela tan peculiar del reino de Dios que es la educación y la gestión de la educación. Dios ha estado presente en las palabras de Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Han buscado su equilibrio a través de un diálogo fructífero en educación y gestión en estos 25 años. Por eso, nuestro encuentro de hoy también es acción de gracias y oración. Por eso, en esta mañana, déjenme hacer un breve instante de silencio al que me gustaría que se unieran una breve reflexión de acción de gracias por estos 25 años en los que la palabra perdón también vaya incluida, porque siempre podemos mejorar, y en la que, por supuesto, nos encomendemos a Dios para que nos guíe en el camino, largo camino, que todavía nos queda por recorrer. Y de este breve silencio y de esta breve oración a la palabra y a la celebración. Pero antes de dar comienzo al acto de inauguración, permítanme comentarles un par de avisos más prosaicos. Estamos retransmitiendo por internet, por streaming, este acto. Lo podrán volver a ver en cualquier momento, visionarlo, porque estará colgado en el canal de YouTube de Escuelas Católicas, accediendo desde la web de Escuelas Católicas fácilmente. Que estaremos tuiteando con el hashtag #25 con número aniversario E y G. E y G, ¿cómo se escribe? E mayúscula y minúscula, G mayúscula. Hashtag 25 aniversario E y G. Y que la clave de la wifi es 30 enero con mayúsculas 1862. El nombre de la wifi es FLG, Fundación Lázaro Galdiano. Y ahora ya, sin más tardar, vamos a dar paso a las personas que componen la mesa inaugural. Pido por favor que me acompañen en el escenario al ilustrísimo señor don José Ignacio Sánchez Pérez, director general
de Evaluación y Cooperación Territorial del MEC, a Monseñor César Franco Martínez, presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, al ilustrísimo señor don José María Elvira Duplá, secretario general de Escuelas Católicas, y a la ilustrísima señora doña Inmaculada Tuset Garín, presidenta de Escuelas Católicas. Ellos eran los encargados de inaugurar este acto que se soñó con vocación de ser celebración y homenaje a los que han sido, reflexión sobre nuestra situación actual y también mirada ilusionada al futuro. Tomará la palabra, en primer lugar, doña Inmaculada Tuset, presidenta de Escuelas Católicas, por tanto, de Educación y Gestión y de FERECECA. Buenos días y bienvenidos todos a esta celebración del 25 aniversario de Educación y Gestión. Un saludo cordial a los miembros de la mesa, así como a todos los asistentes, representantes de titulares de centros, patronales, sindicatos, asociaciones de padres y compañeros todos en esta tarea educativa. Es momento de valorar y agradecer todo el itinerario de esta institución, creada por FERE como patronal de sus centros en 1989, con el objetivo específico de la representación y defensa de los intereses de los centros en cuanto a empresarios. El esfuerzo, la constancia y el trabajo bien hecho, así como la claridad del proyecto, lograron superar las dificultades de los inicios y mantener la institución con un alto nivel de eficiencia y calidad. Los trabajos de las juntas, las asambleas, conferencias de presidentes, tareas cotidianas de las sedes y los congresos han sido una buena muestra de la actividad y del servicio prestado a la Escuela Católica en estos años. Las negociaciones con otras patronales del sector y con los sindicatos, con el diálogo, la complementariedad y el deseo de hacer viable la existencia de los centros, posibilitaron el nacimiento de un convenio colectivo para la enseñanza concertada. Todo ello no exento de momentos difíciles, pero siempre con una posibilidad de construir juntos. Dos hitos importantes en su trayectoria han sido la declaración a favor de la educación en 1997 como un primer paso del pacto escolar, al cual sabemos que no hemos llegado, y la contribución a la enseñanza concertada en el ámbito laboral junto con las demás organizaciones patronales, los sindicatos y las asociaciones de padres. Otros muchos campos han sido objeto del trabajo de educación y gestión. La potenciación del deporte escolar con la creación de EMDE, Eusebio Millán Deporte Escolar, la correduría de seguros, el impulso de la implantación de los sistemas de calidad a través de EDUGES, la integración de las escuelas de magisterio, el empeño en la formación continua con el FORCEM, los acuerdos con empresas, la participación en el Consejo Escolar del Estado, la edición de la revista y diversas publicaciones, la implantación de sistemas informáticos. Por todo este pasado podemos dar gracias a Dios y a cada persona implicada en él. El presente de Educación y Gestión hoy está marcado por la unión funcional de las dos instituciones, FERECECA y Educación y Gestión. Un proceso no siempre ha sido fácil, pero nos ha llevado a potenciar las fuerzas humanas y los recursos materiales, así como a consolidar el proyecto institucional y sus valores, que son los valores del Evangelio, y a visibilizar entonces la enseñanza católica con un logo y un nombre. Nuestro árbol, enraizado en la realidad, creciendo, dando frutos, y una denominación, Escuelas Católicas, porque es así como queremos vivir. Otro de nuestras señas es el empeño de vivir la comunión eclesial con los contactos frecuentes con el nuncio, la conferencia episcopal, nuestros hermanos obispos y la Congregación para la Educación Católica en Roma. Y el futuro lo queremos encarar con un tono de realismo, fe en Dios Padre que nos acompaña, creatividad, alegría y esperanza, como nos invita constantemente el Papa Francisco. Pues que esta jornada, preparada con ilusión y de modo sencillo, sea un reconocimiento agradecido y cariñoso a cuantas personas han hecho posible esta historia de 25 años de educación y gestión. Y muchas gracias por vuestra presencia y compañía.
Gracias, Inmaculada. Ahora tendremos la oportunidad de escuchar a Monseñor César Franco Martínez, presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española. Señor. Buenos días, saludo a los compañeros de la mesa y a todos los presentes. Agradezco mucho esta invitación a participar en la celebración de los 25 años de Educación y Gestión, tan fecundos en iniciativas y logros al servicio de la Escuela Católica. Damos gracias a Dios por ello y a quienes lo han hecho posible. Aunque, como sabemos todos, Educación y Gestión, en cuanto a organización empresarial, es meramente civil y en sí misma no es confesional, también sabemos que está al servicio, como nos acaban de decir, de la Escuela Católica y, por tanto, de la misión neta y específicamente evangelizadora de la misma. De ahí que entre sus objetivos figure el de acompañar y alentar la identidad específica de escuela evangelizadora. Hablar de escuela evangelizadora significa mirar a la persona en su integridad, como sujeto de derechos inalienables que proceden del Dios creador y que la destinan a una meta que va mucho más allá de la ciudad terrena. Evangelizar significa que el reino de Dios ha irrumpido en la historia en la persona de su Hijo Jesucristo y está llamado a desarrollarse hasta su consumación escatológica. En este desarrollo todos los cristianos tenemos la misma misión. Los que trabajan en la escuela lo hacen con una responsabilidad especial, pues se trata de educar conforme al plan de Dios sobre el hombre, plan de Dios que muchas veces se ve amenazado por ideologías que, al negar a Dios o querer marginarlo de la sociedad civil, repercuten negativamente en el planteamiento que se hace de la educación y, por tanto, de los derechos que toda persona tiene a ser educada según sus convicciones religiosas y morales. Las instituciones educativas católicas, ha dicho el Papa Francisco, ofrecen a todos una propuesta educativa que mira al desarrollo integral de la persona y responde al derecho de todos a tener acceso al saber y al conocimiento. Pero de igual modo están llamadas a ofrecer a todos, con pleno respeto de la libertad de cada uno y de los métodos propios del ambiente escolástico, la propuesta cristiana, es decir, a Jesucristo como sentido de la vida, del cosmos y de la historia. Esto lo dijo en una alocución a la Congregación Católica. En este sentido, creo que hay que agradecer a Educación y Gestión los esfuerzos llevados a cabo en defensa de la libertad de enseñanza y, en consecuencia, en la defensa de la concertación, que permite a los padres ejercer su derecho de elección del centro educativo conforme a sus convicciones. Precisamente por la defensa del papel y los derechos de la escuela concertada, Educación y Gestión no ha dejado de reclamar un pacto por la educación que aporte estabilidad al sistema educativo, que exige una sociedad que no se mueva al vaivén de ideologías partidistas, sino que mire al bien común de los ciudadanos y de sus derechos inalienables. Un sistema democrático que utilice la educación como arma de intereses partidistas pierde legitimidad, pues convierte a la persona destinataria de la educación en objeto de las ambiciones o presupuestos antropológicos que mueven con tanta frecuencia la dialéctica de los partidos políticos. El debate sobre la enseñanza de la religión en la escuela y el modo de llevarse a cabo en los diferentes niveles, respetando los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, es un claro ejemplo de cómo los derechos de los educandos no pueden verse sometidos a las diferencias ideológicas de los gobiernos alternantes. Sociedades con amplia y madura experiencia democrática pueden ser una referencia muy valiosa en este campo. Es preciso y urgente, como está haciendo Educación y Gestión entre sus principales objetivos, difundir una imagen apropiada de la escuela católica ante la sociedad, los medios de comunicación y las redes sociales, imagen que no queda reducida a la de impartir la clase de religión como parte de la educación integral o a contar con una capilla y su capellán. Citando un proverbio africano, el Papa Francisco decía: para educar un hijo se necesita a todo un pueblo.
La escuela católica debe ser reflejo de ese pueblo que educa en todo lo que se refiere a la vida cotidiana. Es como una gran familia en la que todos sus integrantes conforman la educación que quieren transmitir. Lo católico no es un añadido del que se puedan extraer determinados aspectos de la formación, ni siquiera un ámbito de la misma sin conexión con otros aspectos fundamentales del proceso integral que tiene que llevar adelante el educando. Según la ontología sacramental de la fe católica, lo católico afecta a la totalidad del bautizado y determina su comportamiento y su destino de forma unitaria. La educación católica, que no tenga en cuenta esta condición del bautizado, correrá el riesgo de caer en lo que el Concilio Vaticano II consideraba uno de los más graves errores de nuestra época, el divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos. Animo, pues, a seguir difundiendo una imagen de la escuela católica que responda a su verdadera naturaleza sin caer en reduccionismos ni simplismos peligrosos. Se trata de mostrar que en la escuela la Iglesia vive su apasionante tarea de conformar a los que la integran según la imagen del hombre nuevo que es Jesucristo. Por último, quiero destacar también, entre los objetivos de educación y gestión, el de fomentar el desarrollo y la ayuda al tercer mundo a través de programas de cooperación y desarrollo internacional de carácter educativo. Este objetivo es connatural a lo católico, a la universalidad de nuestra fe, que no conoce fronteras y que vive su dimensión evangelizadora en perspectiva misionera, como nos recuerda el Papa Francisco constantemente. San Juan Pablo II decía que la fe se fortalece dándola. Dar la fe no es predicar un evangelio desencarnado de la vida, sino comunicar la propia vida conformada por la fe y comunicarla en esa comunión de bienes que hace posible el progreso de los más necesitados, que a su vez enriquece a quienes se entregan generosamente. Solo en esta comunicación cristiana de bienes, también en el orden educativo, podemos decir que nuestra fe se hace efectiva en la caridad. Deseo terminar augurando para Educación y Gestión otros 25 años, solo por pensar en el jubileo de oro, pero el futuro es mucho más largo, en los que no se canse de sembrar en el surco abierto de estos años pasados, de manera que la Escuela Católica pueda cumplir con la misión de la Iglesia y formar cristianos, según dice Christi Fideles Laici, capaces de vivir aquella unidad con la que está marcado su mismo ser, de miembros de la Iglesia y de ciudadanos de la sociedad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor. Y ahora, para finalizar este acto de inauguración, toma la palabra el ilustrísimo señor don José Ignacio Sánchez Pérez, director general de Evaluación y Cooperación Territorial del MEC. Muchas gracias. Muy buenos días, miembros de la mesa, autoridades, compañeros de centros, señoras y señores. En primer lugar, lo que quiero transmitirles es un afectuoso saludo del señor ministro de Educación, don José Ignacio Wert, y de la secretaria de Estado, y su felicitación al cumplir el 25 aniversario de la Confederación de Centros, Educación y Gestión. 25 años de compromiso social y educativo en los que han pasado millones de niños por sus aulas, compromiso con la sociedad y prestación de un servicio de calidad. Para mí es un honor poder estar en la inauguración de esta jornada por varias razones. La primera de ellas, para poderles transmitir algunas ideas, algunas cuestiones generales sobre la implantación que están sufriendo en sus centros de la reforma educativa en primero y tercero de primaria, primero, tercero y quinto de primaria y el primer curso de formación profesional básica. En segundo lugar, trasladarles algunos mensajes en relación con los fundamentos que contiene esta reforma. Y en tercer lugar, poderme sumar al homenaje, celebración y, como dicen en su lema, mirada al futuro, dispuestos a escribir una nueva historia y cargados de ilusión. Son estas palabras, las de ilusión, confianza, responsabilidad y compromiso, las que
se ven avaladas por unos datos que son los siguientes: 450 titulares, 2.100 centros educativos integrados de varias etapas educativas, 97.000 trabajadores, cerca de 1.200.000 alumnos. Estos datos de educación y gestión habría que añadir los sólidos principios y objetivos que garantizan la demanda de las familias y el derecho de los alumnos a una formación integral. En este momento hemos empezado desde la parte regulatoria a escribir una nueva historia mirando al futuro, una nueva historia a través de una nueva ley orgánica de educación, y hemos empezado con los primeros desarrollos curriculares. Estos primeros desarrollos curriculares tienen que ver con nuestra idea de que un cambio es posible en educación, un cambio es necesario en educación y que debemos ayudar a transformar la escuela hacia una escuela más creativa, más garante de calidad, que prepare en mejores competencias a los alumnos para poder transformar la sociedad. Ninguna sociedad es mejor que la educación que tiene, ni ninguna educación es mejor que la calidad de su profesorado. Ahí debemos hacer un esfuerzo por creernos entre todos que un cambio es necesario y es posible. Y no voy a relatar las necesidades de cambio porque han estado durante 2 años presentes en todas las informaciones del Ministerio, en la prensa, etc. Este cambio es necesario porque lo que debemos garantizar desde las administraciones educativas y desde las organizaciones de gestión es el derecho de los alumnos a una educación de calidad. Y ese derecho tiene que basarse también en el reconocimiento del talento de los alumnos, en el reconocimiento de la necesidad de que los alumnos trabajen, que se les reconozca el esfuerzo, que se les reconozca la excelencia, porque en nuestro país, en las estadísticas internacionales, tenemos pocos alumnos excelentes y yo dudo mucho que nuestros alumnos tengan menor capacidad intelectual que los alumnos portugueses, italianos, franceses, ingleses o de cualquier otro país europeo. Esta tarea es una oportunidad para transformar y cambiar la escuela. Sé que ustedes tienen muchos proyectos muy interesantes, otras formas de organizar el aula, otras formas de trabajar y que por ello consiguen muy buenos resultados en muchos de sus centros y alumnos brillantes. Hacia ahí debemos caminar todos. La Ley Orgánica de Mejora de la Educación, de la calidad educativa, tiene en uno de sus principios la autonomía real de los centros. Si no conseguimos que los propios centros se responsabilicen de los resultados y que esta responsabilidad se traslade al profesor, que es responsable a su vez de los alumnos, avanzaríamos muy poco, porque internacionalmente está reconocido que a mayor autonomía mejores resultados se obtienen. También hay un elemento de flexibilidad a la hora de poder definir unos bloques de asignaturas dentro de las asignaturas específicas y de las asignaturas de libre configuración, aparte de una señalización de los aprendizajes a través de las evaluaciones externas, evaluaciones cuya primera muestra tenemos este año en la evaluación de tercero de primaria, que es censal en todos los centros, aunque esta es competencia justamente de los centros docentes. Tenemos que tratar desde la escuela de proporcionar oportunidades a todos los alumnos. No podemos seguir perdiendo en la escuela un 25% del alumnado que no tiene formación suficiente para enfrentarse a los retos de un mundo global, de un mundo competitivo y de un mundo en el que cada vez es más difícil estar suficientemente preparado y tener competencias adecuadas para triunfar como persona, para triunfar como ciudadano y para contribuir a una sociedad más justa, más plena y más ciudadana.
No podemos olvidar que la escuela no solamente instruye, aunque sea la misión fundamental. La escuela también tiene que formar personas íntegras, personas sociales, personas con responsabilidad, con sentido crítico y también competentes. Esto plantea a todos ustedes, los que sean directores de centros, y a todos sus centros, unas responsabilidades en la rendición de cuenta importantes, unas responsabilidades en la toma de decisiones, unas decisiones que van a tomar en relación con los itinerarios formativos de sus alumnos, unas decisiones en relación con la arquitectura curricular de su propio centro, unas decisiones en relación con la formación de los docentes de su centro en el nuevo currículo, que establece dos elementos nuevos. El primero, que no es nuevo, pero sí es nuevo el tratamiento, que son las competencias clave, las anteriormente llamadas competencias básicas, en las que desaparece lo que anteriormente era cómo cada asignatura contribuye a la consecución de esa competencia determinada, es decir, era un añadido al currículo, y lo que en este momento estamos trabajando es para integrar lo que es el marco competencial dentro de lo que es la propia planificación educativa en el propio currículo, sin que sea un elemento añadido. Y el segundo elemento, que quizá más nos esté costando explicar, es el de los estándares de aprendizaje evaluables. Este nuevo elemento curricular, el de los estándares, aparte de necesitar una reflexión por parte de todos los equipos docentes, supone una señalización muy clara de lo que los alumnos deben saber y deben saber hacer en un contexto determinado. Por lo tanto, estamos midiendo si ese alumno es competente en ese aprendizaje, y además estamos dando transparencia y haciendo público los criterios con los que vamos a evaluar a cada uno de los alumnos. Por supuesto que la implantación de las nuevas enseñanzas supone e implica una serie de consecuencias y de necesidades para cada uno de los miembros de la comunidad educativa, es decir, tiene implicaciones para los centros en conjunto, para los equipos directivos, para los profesores, para las familias a las que se les pide un compromiso y una responsabilidad en la educación de sus hijos, y también para los propios alumnos, a los que se les pide un compromiso con la excelencia, un compromiso con la capacidad y la responsabilidad de formarse. Y en relación con los centros concertados, en el que muchos de ustedes forman parte de lo que es educación y gestión, ¿qué tenemos que decir en qué estamos haciendo en el Ministerio? El otro día, en otra inauguración de otras jornadas de UECOE, que es de las asociaciones de cooperativas, de enseñanzas, perdonad, no me salía la palabra. Ya adelanté algunas de las cuestiones, y entonces allí me pedían que qué pasaba con la revisión del Real Decreto de conciertos. Pues allí, en aquella reunión, ya dije que es un tema en el que, aunque se empezó en la legislatura anterior y a comienzo de esta legislatura hubo una serie de contactos, se avanzó no lo suficiente, y el tiempo que nos queda de legislatura será un proyecto que, aunque necesario, porque lo seguimos viendo desde el Ministerio como muy necesario, no nos va a ser posible acabarlo de abordar. No así el tema de la revisión de los módulos de concierto, que a raíz de un estudio sobre el análisis de gasto educativo, tanto en la enseñanza pública como en la enseñanza concertada, en cada una de las etapas educativas y en todos los conceptos de los capítulos de gasto, nos obligará, a raíz de los resultados de ese estudio, a poner negro sobre blanco aquellas cuestiones que están desajustadas en relación con ese gasto. Por lo tanto, será un trabajo que tengamos que hacer durante el año 2015. Además de ello, seguimos concernidos con la reforma con la regulación de la función docente dentro del marco del Estatuto. La función docente entendida como
las características, las funciones, las obligaciones de aquellos que ejerzan como docentes, independientemente de la institución donde ejerzan. Queremos seguir también avanzando en la rigurosidad y en el fortalecimiento de las herramientas que nos permitan seleccionar a los mejores docentes y establecer las propuestas para asignar materias o áreas o asignaturas a las diferentes especialidades de los cuerpos docentes. En este sentido, tenemos elaborado un primer borrador de trabajo de especialidades docentes que se ha presentado ya a los directores generales de recursos humanos, de personal de las comunidades autónomas. Se presentará dentro de unos días a las organizaciones sindicales de la enseñanza pública, a las patronales de educación de la enseñanza privada y a los sindicatos de la enseñanza privada. Concretamente, la semana del 5 y el 6 de noviembre. Les llegará la convocatoria justamente hoy yo creo que sale la convocatoria. De tal forma que con ese borrador lo que queremos es facilitar tanto a los trabajadores como a los patronos de esos trabajadores que dentro, siempre respetando una formación, una experiencia y una titulación adecuada, introducir elementos de flexibilidad en el currículo y de polivalencia a la hora de asignar diferentes materias. Les pongo un ejemplo muy sencillo, es decir, que las matemáticas de secundaria las pueda dar un profesor de biología. Es en ese sentido en el que va la polivalencia y la flexibilidad, es decir, siempre respetando formación suficiente. Con una visión de crear un real decreto que sea común para la enseñanza pública y para la enseñanza privada, por supuesto con las especificaciones necesarias para cada una de las dos enseñanzas y que además contenga elementos del máster profesionalizante que quede perfectamente regulado, sobre todo el no máster, aquellos titulados que por el título que tienen no pueden acceder al título de máster porque no son graduados. Esto también requiere la implantación de la nueva arquitectura curricular y de las nuevas etapas educativas, de los nuevos cursos, requiere por parte de las administraciones muchas cuestiones. La primera es formación del profesorado. La segunda es dotar a los centros de herramientas y recursos que les permitan realmente desarrollar el cambio metodológico que se les pide y se les invita desde las propias administraciones educativas. Nosotros, desde el Ministerio, compartimos con todo el profesorado desde nuestras páginas web, nuestras subdirecciones o direcciones corporativas de formación del profesorado, compartimos un montón de herramientas que para muchos de ustedes son desconocidas, pero que les pueden ser de mucha utilidad en la práctica docente. Les estoy hablando en concreto de los recursos digitales abiertos, que están en una plataforma llamada Procomún, que tiene miles y miles de recursos de utilización en el aula y que están disponibles para todo el profesorado que los desee utilizar. Asimismo, tenemos convocatorias de cursos online y de cursos masivos, de los llamados MOOC, que son cursos abiertos para todo el profesorado. Y en este sentido les digo que el próximo 3 de noviembre se abre un curso sobre preguntas liberadas en evaluaciones externas, que les puede ayudar al profesorado a establecer preguntas competenciales. No es para el entrenamiento de esas preguntas, porque son preguntas liberadas, pero sí para poder empezar a cambiar en relación con la evaluación de los alumnos. Asimismo, estamos desarrollando el llamado punto neutro, que es para los contenidos digitales de pago, para poderse descargar desde esa plataforma, desde ese punto neutro, las licencias de los materiales digitales encaminados a dirigirnos hacia la mochila digital.
Asimismo, en el Instituto Nacional de Evaluación existe un montón de material que también les puede ser de utilidad. Sin más, desearles que sea muy fructífera esta jornada, que tenga mucho aprovechamiento, reiterar la felicitación del Ministerio por estos 25 años y agradecerles el haber podido compartir con ustedes estos minutos. Queda inaugurada la jornada. Pues muchas gracias, don José Ignacio, y gracias de nuevo también a don César por su disponibilidad, por habernos acompañado en este momento tan importante para Educación y Gestión y para la Escuela Católica en general.